Muy bien, pues vamos a Colosenses capítulo número 2, versículos del 6 al 15. Colosenses capítulo número 2, versículos del 6 al 15. Vamos a estar entre Colosenses y Filipenses, entonces quisiera animarte a que puedas mantenerte ahí en tu Biblia y que la puedas tener a la mano, no la cierres. Vamos a estar hojeándola mucho el día de hoy. Ahora, el libro de Colosenses tiene un propósito muy peculiar desde el inicio. El autor de esta carta es Pablo, pero también en el capítulo número 1 se presenta a Timoteo como otro de los autores. Seguramente mientras Pablo estaba escribiendo esto, Timoteo estaba a un lado de él. Ahora, el propósito de esta carta es muy peculiar. El propósito era animar a los habitantes de Colosas a mantenerse firme en la fe, porque había diversas corrientes filosóficas que estaban buscando combinar la creencia en Cristo Jesús con el judaísmo, la hechicería y la magia. Pero otro de los aspectos más importantes que subraya esta carta a los colosenses es poder aceptar la suficiencia de Cristo en la vida de las personas. Colosenses capítulo número 2, versículos del 6 al 15. Por lo tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben de seguir sus pasos. Esta es una gran instrucción para la vida de cada uno de los creyentes. No se trata únicamente de haber hecho una oración para aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador, sino que debemos de seguir sus pasos, debemos de seguir sus instrucciones en cualquier cosa que hagamos. Versículo número 7. Arráiguense profundamente en Él y edifiquen toda la vida sobre Él. El Señor desea que tú y yo edifiquemos todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Todas, absolutamente todas. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Versículos 9 y 10. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. El versículo 10 es el centro de este mensaje. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Estamos completos mediante la unión con Cristo. Cuando ustedes llegaron a Cristo, fueron circuncidados, pero no mediante un procedimiento corporal. Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron, y con Él también fueron resucitados para vivir una nueva vida debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había en contra de nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Amén. He titulado a este mensaje: Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos la guía, la dirección que nuestra vida necesita.
Oro en el nombre de Jesús para que en este momento, mientras estoy predicando tu palabra, tú seas sembrando una semilla en cada persona en este lugar. Una semilla que permita que cada uno de los que estamos en este lugar podamos declarar con firmeza que tú eres suficiente para nuestras vidas. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesús. Amén. Imagina que un día al despertar te das cuenta que tu vida cambió por completo. Giras tu cabeza sobre tu almohada como de costumbre, pero no ves a tu esposo o a tu esposa. Piensas que seguramente se levantó temprano para ir a trabajar, pero al buscar a tus hijos te das cuenta que tampoco están. ¿Recuerdas la fuerte discusión que tuviste con tu esposo, con tu esposa la noche anterior y comienzas a concluir lo que está sucediendo? Sin embargo, buscas en la habitación de tus hijos, pero ni su ropa ni sus juguetes están. Te sientas en una de las camas a llorar desconsolado y una crisis de ansiedad comienza a invadir todo tu cuerpo. Más tarde, recibes una llamada de tu trabajo para notificarte que estás despedido. Comienzas a sobrevivir vendiendo lo poco que quedó a tu disposición porque no logras conseguir un trabajo. Sin embargo, semanas después recibes otra llamada. Y como si esto no fuera suficiente, la llamada es del banco para notificarte que la casa en donde vives tiene que ser desalojada debido a que la hipoteca dejó de pagarse. Finalmente, todo está perdido. Tus padres ya no viven, murieron hace tiempo, y toda tu familia se encuentra muy distanciada de ti y nadie está dispuesto ni interesado en ayudarte. ¿Cuántos de nosotros ante una situación tan trágica como esta podríamos afirmar que Cristo es suficiente? Tenemos que aceptar que la vida no siempre es tan amigable como desearíamos que fuera. Hay momentos y temporadas que definitivamente no están hechos, no están diseñados para hacernos sonreír. El libro de Job, por ejemplo, menciona la historia de un hombre que de la noche a la mañana lo perdió absolutamente todo. Gracias. Él despierta como de costumbre y comienza a recibir diversos informes donde le van anunciando que de a poco está perdiendo su ganado, a sus trabajadores, a sus hijos. Y conforme avanza la historia, este hombre comienza a perder también su salud. Y es entonces como Job atraviesa por un largo valle hasta encontrar la plenitud que en algún momento había tenido. Aunque sabes algo, las pérdidas no son las únicas que tienen la capacidad de poner en duda la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Pablo era un predicador apasionado de la palabra. Y en la mayoría de sus cartas, él enfatizó en esta verdad acerca de que Cristo debería de haber sido suficiente para cada una de las personas que lo escuchó. Y hoy en día, estas cartas las podemos utilizar para recordarnos a nosotros mismos que Cristo sigue siendo suficiente para nuestras vidas. Y encontré tres circunstancias que Pablo menciona a lo largo de sus cartas que buscan robarle a Jesús la suficiencia en nuestras vidas. Y la primera de ellas es la religiosidad. Filipenses 3:2 al 3, la primera parte. Filipenses 3:2-3. Dice, y esto lo dice Pablo, no lo digo yo: cuídense de esos perros.
de esa gente que hace lo malo, esos mutiladores que les dicen que deben de circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. La religiosidad es la primera de las circunstancias que busca robarle la suficiencia a Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque la religiosidad en la vida de una persona le lleva a creer que por medio de diversos esfuerzos humanos, pero sobre todo esfuerzos ligados al sacrificio, si los lleva a cabo, entonces ganará el perdón, el amor y la atención de Dios. Hay personas que lamentablemente creen lo siguiente: si oro durante mucho tiempo, entonces el Señor me amará más. O quizá si ayuno de una forma muy prolongada, si me niego a mí mismo, me restringo diversos alimentos o diversos placeres en mi vida, entonces asombraré a Dios. Pero también hay personas que creen que si sirven, entonces serán aceptadas por Cristo Jesús. Y aunque todas estas disciplinas espirituales son correctas, siempre y cuando estén siendo llevadas a cabo bajo la motivación correcta, tenemos que recordar que ningún esfuerzo humano podrá lograr reconciliarnos con Dios como lo hizo el sacrificio de Jesús en la cruz. No hay nada que tú y yo podamos hacer para que el Señor nos ame más. No hay nada que tú y yo humanamente podamos hacer para recibir el perdón de Dios. Cristo y su sacrificio en la cruz es suficiente. Pablo tenía esta lucha constante con los judíos que buscaban aparentar a través de su físico, a través de los hábitos que ellos tenían, una santidad hacia el Señor, pero en su corazón se encontraban bastante alejados de la voluntad de Dios. La tercera circunstancia que busca robar la suficiencia de Dios, de Cristo Jesús en nuestras vidas, es la dependencia humana. Filipenses 3, versículo 3, la segunda parte. Filipenses 3:3. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en los esfuerzos humanos. La dependencia en nosotros mismos y la codependencia en otras personas son grandes ladrones de la suficiencia de Cristo Jesús en nuestras vidas. Podemos llegar a creer que no necesitamos de nadie más, ni de Cristo Jesús, pues nuestras habilidades y sabiduría son suficientes. Pero también pudiéramos considerar que mientras cierta persona o cierto grupo de personas estén a nuestro lado, entonces estamos completos. Pero esto es una mentira y a esto se le llama dependencia humana. Y la dependencia humana busca robarnos la suficiencia de Cristo en nuestras vidas. Tanto el depender y confiar plenamente en ti mismo como el tener codependencia hacia otra persona es como ir en una carretera recta a 180 kilómetros por hora. Y de pronto te das cuenta que hay una curva de la cual no te percataste. Si no reduces la velocidad y reconoces que el único que merece tu dependencia es Cristo Jesús, entonces terminarás impactándote y los daños serán desastrosos. Iglesia, el único hombre del cual deberíamos de depender a lo largo de nuestra vida se llama Cristo Jesús. Él es el único, Él es suficiente para nuestras vidas. Me encanta lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras, dice Jesús, jamás desaparecerán.
La tercera cosa que roba la suficiencia de Cristo en nuestras vidas son las filosofías humanas. Colosenses capítulo número 2, versículo número 8. No permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. ¿Sabes algo? Me llama mucho la atención como una circunstancia que amenazaba la fe de los creyentes durante la época de Pablo siga el día de hoy representando una amenaza para ti y para mí en estos días. Basta con que tú y yo tomemos nuestro celular, abramos cualquier red social, Facebook, Instagram, TikTok, y recibamos una oleada de filosofías humanas que se consideran a sí mismas como las verdaderas y lo que los demás deberíamos de hacer para vivir en plenitud. Pero hay tres filosofías humanas que creo que son las que mayormente atentan en contra de la suficiencia de Cristo. Y la primera es la filosofía humana de la prosperidad. Constantemente estamos siendo bombardeados por personas que nos hacen creer, que nos dicen que si tú y yo no tenemos ciertas cosas, cierta cantidad de dinero, ciertas posesiones, entonces no seremos plenos. Y entonces tú y yo comenzamos a buscar la suficiencia de nuestras vidas sobre la prosperidad. Pero hay cientos de testimonios de personas que han logrado alcanzar metas financieras, pero aun cuando llegaron a esas metas financieras, no lograron experimentar una plenitud en sus vidas. También está la filosofía humana del éxito, basada en los méritos, la meritocracia. Es decir, cuando tú logras ciertos objetivos, cuando tú logras posicionarte en algún lugar en específico, cuando alcanzas ciertas metas, en ese momento dicen estas personas, vas a vivir pleno, vas a estar satisfecho con lo que tienes, con la vida que tienes. Pero esta es una mentira. Y también está la filosofía del bienestar, la filosofía humana del bienestar. Y esta es peligrosa porque muchas veces sobrepone el bienestar de las personas ante lo que dice la palabra. Hay cientos y miles de personas, cientos y miles de voces allá afuera gritándonos que si tú no estás a gusto con tu esposo, con tu esposa, entonces lo que tienes que hacer es separarte, es engañarla, es buscar satisfacción en algún otro lado, que si quizá las finanzas no te están dando, entonces tienes que hacer algunas cosas que van en contra de la voluntad de Dios para encontrar y lograr ese bienestar que tanto tu vida ha estado buscando. Pero ninguna de esas filosofías humanas, ni la filosofía de la prosperidad, el éxito o el bienestar, tiene la capacidad de permitirnos experimentar una suficiencia, una plenitud en nuestras vidas como lo tiene Cristo Jesús. Hay muchas personas que aparecen en la Biblia que siguieron a Jesús y que su vida fue totalmente transformada. Pero hay uno de ellos que es el apóstol Pablo, que antes de llegar a Cristo tenía una vida muy bien posicionada, al menos frente a su entorno. Era un hombre con mucha autoridad, era un hombre con mucho liderazgo, seguramente era un hombre que vivía muy bien. Pero una vez que se encontró con Cristo Jesús, su vida no volvió a ser la misma. Y Filipenses 3:8 dice, así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás, mi autoridad, mis bienes, mi liderazgo, y lo considero basura a fin de ganar a Cristo Jesús. Él sabía que aunque tenía poder, que aunque tenía liderazgo, que aunque tenía influencia, todo eso era nada, y que Cristo Jesús le era suficiente. ¿Qué es entonces? ¿Qué es lo que hace a Cristo suficiente en nuestras vidas?
Vayamos a Colosenses capítulo número 1, versículo 15. Colosenses 1, 15. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. El primer aspecto que hace a Cristo suficiente en nuestras vidas es su supremacía. Esto quiere decir que Él está por encima de toda la creación. Y tengo una serie de declaraciones que compartirte. Si Cristo está por encima de toda la creación, lo único que necesitamos es que Él habite en nuestro corazón. Jesús está por encima de las personas que más amamos. Por lo tanto, al único que verdaderamente necesito es a Cristo. Jesús está por encima de las personas que aseguran que sin ellas no podremos vivir. Por lo tanto, lo único que necesito es a Cristo. Jesús está por encima del conocimiento humano. Por lo tanto, lo único que necesito es a Cristo. Iglesia, Jesús está por encima de nuestras riquezas, pero también de nuestras carencias. Por lo tanto, lo único que necesito es a Cristo. Y lo más hermoso, Jesús está por encima de nuestro pecado. Por lo tanto, lo único que necesito es a Cristo. Su supremacía es un aspecto que nos lleva a que Cristo sea suficiente en nuestras vidas. Vamos a Colosenses capítulo número 2, versículo 3. Colosenses 2, versículo 3. Y sigue diciendo el apóstol Pablo: en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. El segundo aspecto que hace suficiente a Cristo en nuestras vidas es justamente su sabiduría y su conocimiento. Hubo una frase en los Estados Unidos que acompañó constantemente a muchas campañas evangelísticas por ahí de los años 80, ¿verdad? Y que sigue siendo un estandarte para muchos movimientos cristianos. Y esta frase es: Jesús es la respuesta. Y esta frase está fundamentada justamente en este versículo o en versículos como este, donde entendemos que los tesoros de la sabiduría y el conocimiento se encuentran en Cristo Jesús. No importa cuál sea tu cuestionamiento, no importa cuál sea tu problema o la circunstancia que estés atravesando en tu vida, Jesús es la respuesta. Porque en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Muchas personas llegan a Cristo Jesús con diversas circunstancias, con diversas situaciones atravesando por su vida. Y entonces se dan cuenta que hay versículos como este que dice que en Él está la sabiduría y el conocimiento. Y entonces comienzan a experimentar que esto es una realidad. Quizá estaban buscando, ¿verdad?, lejos de Cristo Jesús, una respuesta para que su matrimonio pudiera reavivarse, para que la salud volviera a sus cuerpos, para que la sabiduría acerca del manejo de sus recursos fuera una realidad. Y entonces se dan cuenta que verdaderamente Jesús es la respuesta, porque en su palabra hay una serie de instrucciones dadas por Él, con las cuales tú y yo podemos ser victoriosos. Cristo es suficiente porque tiene la capacidad de esclarecer aquello que a lo largo de nuestra vida pareciera no tener sentido. ¿Buscas sabiduría? ¿Quieres decidir bajo un conocimiento correcto? Entonces ve a Cristo Jesús, porque Él es la respuesta. Tercera
circunstancia y última. Le voy a pedir al equipo de alabanza que pase. ¿Qué hacen a Cristo suficiente en nuestras vidas? Y esta es la reconciliación con el Padre. Colosenses 2, versículo 3 al 15. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Y cuando estaba estudiando este versículo, le pedí al Espíritu Santo que me pudiera esclarecer de una forma precisa lo que Pablo estaba diciendo. Y mientras lo leía, ¿verdad?, se me venía a la mente una imagen muy peculiar. Y era justamente yo dentro de un ataúd. Dice el apóstol Pablo que estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Pero en medio de esa imagen, más que asombrarme por imaginarme a mí mismo dentro de, una de las cosas que el Espíritu Santo me recalcaba era justamente la incapacidad que yo tenía al estar ahí dentro, porque me encontraba muerto, la incapacidad que yo tenía para hacer cualquier cosa que quisiera. Ya no se podía porque yo estaba sin vida. Y a eso se refiere el apóstol Pablo cuando dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Y eso es justamente lo que sucede contigo y conmigo cuando llegamos a Cristo Jesús. Estábamos muertos. Pareciera como si no pudiéramos avanzar más, pareciera como si estuviéramos estancados, como si por más que quisiéramos ir hacia adelante no pudiéramos. Pero checa lo que dice este versículo. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y entonces, mientras yo seguía leyendo esto, me imaginaba a mí mismo saliendo de ese ataúd. Pero no porque yo haya hecho para salir, sino porque alguien hizo algo por mí para que yo saliera. Y entonces toda esa incapacidad que había dentro de mí, en mi mente, cuando me estaba imaginando este cuadro, había desaparecido. Versículo 14, Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. De esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Si pudiéramos darle un nombre a estos versículos que acabamos de leer, cabría perfectamente el título de reconciliación con el Padre. Porque lo que Cristo Jesús hizo por ti y por mí en la cruz fue reconciliarnos con Dios. Antes éramos enemigos de Dios, dice la palabra, porque había pecado en ti y en mí. Pero gracias a Cristo Jesús fuimos reconciliados. ¿Y sabes algo? Cristo es suficiente en nuestras vidas, porque cuando nuestro destino era muerte, Él nos dio vida. Por medio de la reconciliación con el Padre. ¿Dónde estarías ahora si Jesús no hubiera intervenido en tu vida? ¿Qué estarías haciendo? ¿Cómo serían tus días? ¿Qué estarías persiguiendo? ¿En qué ánimo te encontrarías? Mediante la reconciliación con el Padre que Jesús nos otorgó, gracias a su sacrificio en la cruz, volvimos literalmente a vivir. No solo ahora nuestro destino no es muerte, sino que la reconciliación con Dios trajo sentido a nuestras vidas. No te puedo dar testimonio, mi vida no tenía mucho sentido. A pesar de que era una persona aceptada por mis amigos, que tuve unos papás que siempre
Me dieron todo lo que necesitaba, crecí en una familia estable, estudié una carrera que desde pequeñito quise estudiar. Me encontraba sin sentido. Pero la reconciliación con Dios trajo sentido a mi vida. La reconciliación con Dios le devolvió el gozo a nuestras vidas. A veces platico con algunas de las mujeres de la congregación y me dicen: no, pastor, no sonreía ni con cosquillas. Y ahora tú lo ves para allá y para acá, sirviéndose, trepándose, cargando, sonriendo y sirviendo a otros, porque la reconciliación devuelve el gozo. La reconciliación con Dios le dio esperanza a nuestras vidas. Muchos llegaron sin esperanza. Betsy, Margarito, su familia, llegaron de un diagnóstico terrible que los tenía devastados, sin esperanza. Pero el día de hoy ellos disfrutan de una esperanza en Cristo Jesús. Porque así es nuestro Dios, así es nuestro Jesús. Nos ha reconciliado con Dios. También la reconciliación con Dios le devolvió el rumbo a nuestras vidas. Muchos de nosotros a lo largo de nuestra vida podemos experimentar insatisfacción. Como que no encajamos, como que no nos sentimos cómodos en el lugar en el que estamos. Y quizá la razón es porque estás yendo hacia un rumbo diferente, que no es el rumbo que Dios ha preparado para tu vida. Pero cuando te reconcilias con Dios, Él viene a reubicarte, Él viene a posicionarte en el rumbo correcto. ¿Y sabes algo? También la reconciliación con Dios le devolvió la vida a nuestros cuerpos. Hay muchas personas que a través de la reconciliación con Dios han sido sanadas. Por esto Cristo es suficiente, iglesia. Porque Él es supremo. Porque en Él se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Y porque Él nos ha reconciliado con el Padre. Colosenses 2:12. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo Jesús cuando se bautizaron. Y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva, debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo Jesús de los muertos. Ponte de pie. Y vamos a declarar que Cristo es suficiente para nuestras vidas mediante una canción de adoración. Y si en este momento de tu vida reconoces que hay algo robando la suficiencia de Cristo en tu corazón, alguna situación, algún anhelo, alguna persona, alguna preocupación, alguna pérdida, ese es un momento para renunciar a ella, para reconocer en conjunto que no necesitamos nada más que a Cristo Jesús. Y si reconoces que vienes persiguiendo algo que el día de hoy te tiene bastante agotado, bastante cansado, cansada, llena de dolor, dice la Biblia que los ancianos que están en la eternidad con Dios, declarando la santidad frente al trono, arrojan sus coronas al Señor. Y probablemente el día de hoy tú y yo podemos entregar al Señor, podemos arrojar a Él aquellas circunstancias que están robándole a Jesús la suficiencia en nuestros corazones. Yo no sé cómo se llame aquello por lo que estás atravesando, aquella circunstancia que está ocupando el lugar que únicamente le pertenece a Cristo en tu corazón, ¿no?
pero es una buena decisión entregarla al Señor mediante este tiempo. Vamos, levanta tu voz y declara esto.